Bueno, ahora quiero que veamos esta diferencia en el lenguaje entre lo literal, lo figurativo, lo simbólico por un lado, y por el otro lado las disciplinas que han intentado eh, formular metodologías sistemáticas de interpretación de las obras de arte, sean estas literarias o visuales o performáticas, etcétera. Se ha presumido que es posible interpretar la obra de arte en la medida en que se asume, por principio, que de alguna manera constituye un lenguaje. Si la obra de arte no es un lenguaje, entonces no dice nada, sería solo como objeto de goce, como se presume, por ejemplo, con los aspectos más superficiales del diseño, la superficie pulida, el color, el brillo, la suavidad, la delicadeza, todo eso son solo datos sensibles que uno no interpreta, sino que solo experimenta o siente y disfruta, mientras que la obra de arte pues siempre parece querer decir más que solo eso, ¿no? Más que solo esto es color, esto es suavidad, esto es delicadeza, sino que quiere decirlo de otras maneras. Por eso esta idea de que hay una especie de uh, segundo lenguaje que hay que interpretar a partir del lenguaje eh, visual o sensible que uno capta a través de la obra de arte. Entonces presumimos, así como en la semiótica, que hay un momento del lenguaje en el que éste funciona de manera literal. Esto ocurría cuando el lenguaje ha sido simplemente aceptado como tal. Las cosas dicen lo que dicen, bueno, las palabras, y se refieren a los objetos o a estados de cosas. Ahí es en donde presumimos que el lenguaje es literal, cuando asumimos que el lenguaje simplemente se refiere a cosas. Hablando, por ejemplo, de pintura, si tenemos un retrato, si tenemos el retrato de una persona, presumimos que ese cuadro se refiere a la persona. Ahí estamos leyendo literalmente, este es el retrato de tal cual artista, el autorretrato de no sé quién, y nada más vemos ahí eso, ¿no? La representación figurativa del aspecto visible de la persona. O si vemos un paisaje, creemos reconocer una zona geográfica por la manera como está representada gráficamente en pintura o en fotografía y asumimos que ahí estamos contemplando el objeto como tal, por eso presumimos que es literal. También sería literal, por ejemplo, la manera como nos relacionamos con el espacio arquitectónico cuando no nos preocupamos de saber si las escaleras son de estilo modernista o barroco o renacentista, sino que simplemente subimos las escaleras, ¿no? Las escaleras son escaleras y no presumimos que signifiquen algo más, es decir, no asumimos que por ser un escalón muy alto o muy dilatado, pertenece a tal o cual estilo y que con ello el artista quisiera decirnos algo más que esto es un medio para subir al otro piso, ¿no? Simplemente si lo usamos como eso, como un medio para subir al otro piso, estamos asumiendo literalmente su función como escalera, no lo estamos interpretando de ninguna otra manera, pero ya asumimos que es una interpretación de alguna manera, en el sentido de que leemos esa estructura como un medio para subir a otro piso o para bajar, ¿no? En ese sentido es que interpretamos de alguna manera, pero muy literalmente. Uh, Cuando pasamos al nivel del lenguaje figurativo es cuando asumimos que el signo o el objeto uh, significa una cosa, pero quiere decir otra. Esa segunda significación es ya la figuración, desde la figuración más simple, la comparación, hasta la más compleja, que probablemente sería la alegórica. Digo, si dejamos fuera de lo figurativo a lo simbólico, como acabo de hacer aquí al separar, estoy presumiendo que el lenguaje simbólico es considerablemente más complejo y por tanto más difícil de explicar o de describir, de interpretar, que el lenguaje figurativo. Una vez que se descubre que tal o cual figuración
es una analogía, es una metáfora, es una sinécdoque, pues encontramos cuáles son los elementos que están siendo objeto de comparación, que está puesto en correlación, y eso nos permite describir hasta qué punto una cosa se relaciona con la otra, y eso eh, permite pues descifrar el significado, el contenido de la obra. Sin duda, ahí estaríamos en el desciframiento de lo figurativo, muy cerca de los métodos interpretativos tradicionales del arte, como son los que están señalados en el pizarrón, ¿no? La iconografía, la semiótica y la historia, que sin duda la historia también es un procedimiento de interpretativo de la obra de arte. A veces el historiador cree que porque pone en un marco histórico amplio a un artista, o porque puede documentar los detalles más mínimos de la producción del objeto, para quién fue hecha, cuándo, dónde, cuánto tiempo tardó el artista en producirla, qué materiales usó, si pertenecían a la época, si eran innovadores. Todo eso puede ser simplemente historia y al mismo tiempo servir para, de alguna manera, y lo subrayo siempre solo, de alguna manera, entender el contenido de la obra de arte. La historia, pues, puede considerarse un método interpretativo. Y la semiótica lo vimos el ciclo pasado. ah, para empezar, asume que hay una relación arbitraria entre los signos y lo que estos designan, entre, en el lenguaje más básico de Saussure, significantes y significados, que hay una correlación, por arbitraria que ésta sea, que puede terminar establecida y fija hasta el punto que vuelva al signo natural, es decir, la correlación entre significante y significado como si fuera única, unívoca y legítima, hasta los lenguajes más artificiales como, no sé, los lenguajes simbólicos de la lógica, de las matemáticas, que, por ejemplo, utiliza la física para explicar el orden de la naturaleza. Una ley de la mecánica newtoniana es una forma simplificada de representar con signos investigaciones de muchísimo más grande calado, ¿no? Y la iconografía, que es una herramienta muchas veces de la historia, pero que también ha trabajado de forma independiente, como si funcionara como un código autónomo, ¿no? Un objeto específico que representa um, cierto valor simbólico, cierto mm, elemento mitológico, cierto objeto cultural, etcétera, y que aparece en la representación figurativa para señalar esa instancia, ¿no? Para señalar ese objeto, ese momento cultural, ese hábito cultural, ese valor, etcétera. Y en el modelo tradicional ya de Panofsky, de la iconografía, presumimos que forman códigos perfectamente establecidos al punto que puede presumirse que hay una historia de los estilos derivada de los elementos iconográficos que contienen las obras de arte. Señalo todo esto para distinguir la hermenéutica de estos modelos, antes que nada, porque aunque puede presumirse que hasta principios del siglo XX, hasta, pues yo diría, antes de que Heidegger hiciera pública su conferencia sobre el origen de la obra de arte, las formas de interpretación de la obra de arte tenían estas pretensiones de verdad y corrección que son propias de las tres disciplinas que tenemos en el pizarrón: la iconografía, la semiótica, la historia. No renuncian de ninguna manera a la presunción de la corrección de la interpretación de la obra de arte. Es decir, hay una manera correcta de leer la obra independientemente de quién sea el lector. Es decir, el contenido de la obra es histórico solo en el sentido de que ha sido producido en un momento determinado, pero es ahistórico en el sentido de que no puede ser tergiversado, no puede ser malinterpretado, no puede ser corregido, etcétera, por el futuro o el pasado de la obra de arte. En ese sentido, parece que la obra de arte en esos tres modelos eh,
contiene un valor transhistórico autónomo más allá del sujeto. Como vamos a ver, eso es inaceptable desde el punto de vista hermenéutico.